Esta es la polea que usé ayer para el experimento de la máquina de Atwood. Aparece aquí una masa y aparece otra masa acá abajo. Una masa es el doble de la otra. Con esta polea y usando el programa Audacity, tomé este espectro de la caída de las masas, caída de una y subida de la otra, pero que me daban unos picos sonoros, cuyos intervalos conozco por la geometría de mi polea. Estos picos están muy bien definidos y cada uno de ellos puede ser conocido su instante de ocurrencia por el mismo programa Audacity, lo mismo que los intervalos entre un pico y otro si es necesario. La geometría de mi polea está aquí en este diagrama. Yo abrí una abertura, hice una abertura circular, una en el punto A y otra en el punto B. Las abrí cada 30 grados, de manera que, conociendo ese espaciamiento de mis agujeros circulares, yo puedo saber el arco que recorre cuando se pasa de A a B. Por geometría, entonces el arco entre el radio me da el ángulo en radianes. Como el ángulo es 30 grados, pues es pi sexto. Y eso me permite encontrar el arco, que en este caso me da un valor de unos 24 milímetros. Quiere decir que cada vez que entre un pico y otro, la distancia recorrida va a ser de 24 milímetros. La distancia que han recorrido mis masas, una subiendo y otra bajando. Eso es interesante porque eso va a estar fijado por mi experiencia. Con esa geometría y los datos del programa Audacity yo pude entonces confeccionar esta otra tabla de valores de tiempos y de rapideces. Los tiempos corresponden a la mitad de cada intervalo entre pico y pico. Y la rapidez la hice calculando la rapidez media, como conocía el arco y entonces conocía también el intervalo de tiempo, pasar de un pico al otro, podía calcular la rapidez media. Y esa rapidez media la voy a fijar en la mitad de cada intervalo. Y ese es el tiempo que aparece al lado izquierdo en este programa de la web. Este programa de la web es un programa de ajuste de líneas rectas, ya que uno supone que si las fuerzas acá son constantes, la aceleración va a ser constante, y entonces el gráfico de rapidez versus tiempo nos debe dar una línea recta. Y entonces el programa este de ajuste en la web de el doctor Ángel Franco García de la Universidad del País Vasco me permite perfectamente hacer ese ajuste y buscar la aceleración de este sistema, que en este caso es 34,05 en milímetros por segundo al cuadrado, es decir, 3405,6 milímetros por segundo al cuadrado, y aparece también el error. El error es 0.250, si lo ponemos en metro por segundo al cuadrado. Podemos aproximar a un error de 0.3 metro por segundo al cuadrado, y la pendiente la podemos aproximar a 3,4 metros por segundo al cuadrado. Aquí pueden ver el coeficiente de correlación, un valor de 0.98, y ahí aparece entonces el trazado de mi gráfica que yo he puesto allí para que ustedes tengan una visión completa del experimento. El modelaje de esta experiencia puede comenzar por
este modelo que es muy simple. Este es el modelo de suponer que mi polea es demasiado despreciable, que ambas tensiones en los extremos de esa polea son iguales, y entonces hay dos fuerzas externas que son las masas, los pesos de las masas que cuelgan, y entonces eso hace que uno con las leyes de Newton pueda tener la ecuación 1 y 2 que aparecen aquí, de donde uno puede despejar la aceleración del sistema. También podría despejar la tensión, pero lo importante aquí es la aceleración tangencial de las masas, una subiendo, otra bajando. Y entonces observen que en el caso nuestro yo usé dos unidades de un lado y una unidad del otro, entonces entre 3 unidades abajo, entonces eso me da un valor de 1/3 de G, que me da un valor de 3,3 metros por segundo al cuadrado. Es decir que si yo supongo que la polea es de masa despreciable, entonces la aceleración de ese sistema debe ser del orden de 3,3 metros por segundo al cuadrado. Y entonces eso uno lo puede comparar con este valor que nosotros hemos obtenido acá, 0.34, 3,4, perdón, metros por segundo al cuadrado, con un error de 0.3. Quiere decir que el valor que predice mi modelo está dentro de ese valor. Sin embargo, uno puede hacer un modelo más fino. Un modelo más fino de esta experiencia correspondería a este tipo de diagrama en donde yo he puesto allí ahora dos tensiones pero distintas. He puesto la fuerza normal sobre el eje de soporte de mi polea, y entonces el peso de la misma polea, además de las otras fuerzas que ya aparecieron en el otro diagrama. Y entonces aquí para el torque entonces nos interesan torque respecto al centro de la polea. Tenemos allí entonces las dos tensiones que son las que producen torque, y ustedes ven la ecuación 1, pero hace introducir el momento de inercia de la polea. Y entonces las ecuaciones 2 y 3 son las muy parecidas, lo único que ahora las tensiones son distintas, pero tengo una ecuación allí que yo podría usar para relacionar la aceleración tangencial con la aceleración angular, y es que la rapidez tangencial de mi cuerda, o sea de mis cuerpos que están uno subiendo y otro bajando, está ligada con la rapidez angular de la polea. Esa aceleración tangencial, si la cuerda no desliza, entonces es proporcional a la aceleración angular, y la constante de proporcionalidad es el radio de esa polea. Entonces ustedes ven aquí que uno puede hacer esto, si uno conoce la medida de la aceleración tangencial, puede conocer la extensión T1, la extensión T2, y eso lo podría entonces poner en la ecuación 1 y entonces encontrar el momento de inercia de mi polea. Si ya uno conoce el momento de inercia de la polea, puede hacer experimentos adicionales poniendo otros cuerpos sobre la polea. Generalmente uno los pone simétricamente para buscar su momento de inercia y hacer estudios de momento de inercia. También puede hacer un análisis de este sistema usando los conceptos de energía, y eso lo veremos en alguna experiencia posterior. Pero como ven, lo que nos falta es tiempo para hacer experiencias, porque con un equipamiento tan simple como esta polea de una lavadora, de hecho no dañé mi lavadora, sino que me conseguí una de segunda por allí en las casas de repuesto, y entonces esto pude hacer mi máquina de Atwood e implementarla en la casa, y todos los programas, como pueden ver, los saqué de la web, de manera que siempre hay recursos, trabajos que otros ya han hecho que uno puede utilizar, y ustedes pueden tranquilamente utilizar cualquier idea que aparece en Physics Videos para hacer ustedes nuevas experiencias.